Tengan todos ustedes un saludo muy cordial. Quien les habla es el alumno René Abel Tarifa, estudiante de la carrera de liderazgo pastoral en la Universidad Aquino Bolivia Udabol, cursando el quinto semestre del módulo Reino, Poder y Gloria a cargo del licenciado Wilmer Aparicio, en el cual vimos temas de vital importancia. Tuvimos que tocar temas de vital importancia como por ejemplo los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a Mateo, Marco, Lucas y Juan, en el cual vemos la vida de Jesús desde su nacimiento, su ministerio, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Por eso es de vital importancia entender 3 de estos 4 evangelios se llaman evangelios sinópticos: Mateo, Marco y Lucas. Tienen correlación en el evangelio, pero el libro de Juan no sería parte del evangelio sinóptico, aunque son de los 4 evangelios. También podemos hacer mención que Mateo es el libro que se conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. Tiene una correlación que escribieron la Biblia como el primer libro del Nuevo Testamento, porque tiene una conclusión y una apertura para el Nuevo Testamento, empezar la vida de Jesús, donde termina el Antiguo Testamento y empieza narrando la historia. Luego vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia nace. Si nosotros leemos el libro de Hechos 1:8, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cumpliendo ese mandato divino, la iglesia se forma cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. También podemos recordar y hacer mención que en el libro de Mateo es el único libro que menciona la palabra iglesia. No hay en otra parte de la Biblia que mencione sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te digo Pedro, sino en el libro de Mateo, en uno de los evangelios. Luego vemos que en Hechos nace la iglesia, crece con los discípulos, con los apóstoles de Jesús, y luego se va creciendo más y más. Ahí también vemos después en los Corintios, cuando en el segundo viaje misionero se forma la iglesia de Corintio, y la iglesia siempre tiene problemas y tiene dificultades. Pero también vemos la obra se expande, mientras más se expande hay más problemas en las iglesias. También vemos a Pablo, que tiene que escribir unas cartas para animar a la iglesia, para solucionar los problemas que existen dentro de la iglesia. Por ejemplo, hemos visto que la carta de primera y segunda Tesalonicenses fue dirigida para la iglesia de Macedonia. Es una carta escatológica y su tema principal era primera de Tesalonicenses, la esperanza de la venida de Cristo, y la carta de segunda de Tesalonicenses, la victoria de la venida de Cristo. Luego también fue escrita la carta a la iglesia de Corintios, 1 Corintios y 2 Corintios, para la iglesia de Acaya. 1 Corintios toca de principios de la doctrina cristiana. 2 Corintios, una defensa del verdadero ministerio. Esa carta fue escrita porque habría problemas de inmadurez, tal vez como cuando una iglesia crece, falta y hay problemas y dificultades. Y en esa condición, Pablo escribe la carta para ayudar a la iglesia a solucionar sus problemas y sus dificultades. Y la carta de Romanos fue escrita para los romanos con el tema la revelación de la justicia de Dios. Fueron cartas de vital importancia que sirvió a la iglesia para solucionar problemas. También vemos que aún Pablo en la cárcel escribió 4 cartas de vital importancia que quedaron para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza. Tenemos la epístola de los Efesios, que era una iglesia gloriosa. Esta era una carta espiritual para animar a la iglesia. Luego tenemos la carta de Filipenses para los de Filipo, tema del testimonio personal de Pablo. Y si queremos conocer y ver la supremacía de Cristo, les recomiendo que leamos el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, escrito también por Pablo. Filemón, tema, un ejemplo perfecto de la práctica del perdón en el carácter del cristiano. Después vamos a Timoteo y el otro evangelio, cómo ser fieles líderes, cómo ser buenos obispos, cómo ser buenos diáconos, cómo aconsejar una familia, etc. Vimos muchas cosas de vital importancia. Bendiciones para todos.